Hola, ¿cómo están? Soy el maestro René Marneau Villavicencio. Estamos en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el curso denominado Teoría del Proceso. Estos videos se están grabando para la modalidad semiescolarizada y a distancia. Y ahora vamos a ver el cuarto video, quinto, ¿verdad? El quinto video del material que hemos estado preparando y desarrollando. De acuerdo a lo que les he venido diciendo, en la última clase estuvimos hablando de la prueba. Estamos hablando ahorita de la prueba dentro del procedimiento. Y dijimos que hay una serie de pruebas en el procedimiento agrario, porque de conformidad con el procedimiento agrario estamos viendo todos los elementos del proceso. Hay una serie de pruebas que tienen su propio desahogo, su propio tratamiento. Como repaso, en el material que les voy a pasar están precisamente estos cuadros que contienen un resumen de las pruebas. ¿Qué recuerdan de la inspección judicial en la última presentación que hicimos? Es, digamos, a lo mejor una visita directa en un lugar determinado, ¿no? ¿Por quién? Por la autoridad. Ok, la autoridad generalmente lo hacen los actuarios, ¿verdad? ¿Cómo se desahoga una prueba de inspección judicial? ¿A través de qué? Pues un cuestionario. Un cuestionario que un cuestionario que se presenta ante el tribunal para que el actuario pueda desahogarlo, ¿no? Entonces decimos que la inspección judicial consiste en que la autoridad verifique ocularmente por alguno de sus sentidos. Ojo, esto es muy importante, no se necesitan conocimientos técnicos. ¿Qué prueba necesita conocimientos técnicos? La pericial, ¿ok? Fuera de las instalaciones del tribunal. Los artículos, bueno, no importa, estamos hablando de la prueba, ¿no? Lo que es la prueba. Se ofrece señalando el lugar donde debe practicarse, el objeto que debe ser examinado y los extremos que se pretenden acreditar, es decir, ¿para qué quieren ustedes esta prueba? ¿Qué quieren probar con ella? La lleva a cabo la autoridad a través del personal actuante y se ofrece un cuestionario. Muy bien. La prueba testimonial. ¿Qué recuerdan de la prueba testimonial? Sí dice 60 minutos, ¿verdad? Son las preguntas a través del cuestionario, ¿no? Son las testimoniales. Son las preguntas, sí, pero ¿cuántos tienen en total? No. Aquí arribita, ¿cuántos tiene? No dice, ¿verdad? No dice. ¿Son las que, perdón, la prueba testimonial? Son preguntas, ¿no? A través de un cuestionario, Un interrogatorio. un interrogatorio. Ok. ¿Y qué característica tiene esta prueba? Que deben ser de hechos propios, no de... No, esa es la confesional. Que es realizada por terceros ajenos al procedimiento, es decir, gente que está fuera del procedimiento y es solicitada por las partes, y en caso de que las partes no la puedan solicitar, porque los testigos se nieguen a ofrecer declaración o testimonio, el tribunal los puede citar, porque todos estamos obligados a colaborar con las autoridades en las diligencias. Entonces, si el testigo no quiere ir, se le cita y se le lleva al tribunal para el desahogo. Entonces hay un cuestionario con el cual se desahoga esta prueba y consiste en que la autoridad verifique, es un interrogatorio, y consiste en que es desahogada por personas que han presenciado o han oído los hechos, por los cuales se interroga considerandas terceras ajenas, es decir, no son parte actor ni demandante. Los artículos no importa ahora, se necesita previa calificación del interrogatorio, el testigo declarará por cada pregunta y la contraparte podrá formular las repreguntas que se consideren necesarias. ¿Recuerdan lo que es la repregunta? Es para ver si coinciden las respuestas. Claro, para ver si coinciden los testigos en los hechos que dicen haber presenciado. Y responde, quien contesta se le denomina deponente, ¿no? O interrogado. A ver, pasamos a la siguiente. Respecto a las fotografías y escritos, bueno, no hay mucho que decir. Las fotografías debemos siempre acompañarlas con otra prueba para que produzcan efectos, como sería la testimonial. Se le pide al actuario que desahogue la prueba y se le ponen a la vista las fotos, y entonces él hace constar en el acta que las fotos coinciden con lo que se le quiere, con lo que se está observando, y se agrega entonces al expediente. Consiste, dice, que al momento de ofrecerlas exhibirá fotografías, videos, disquetes, etcétera, precisando qué es lo que se te pretende probar. Sirve para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, eso es obvio.
La prueba presuncional dijimos que son los razonamientos que el juez va, digamos, tejiendo durante el procedimiento. Dijimos que las presunciones parten de premisas. ¿Cuál es la premisa mayor? La norma. ¿Cuál es la premisa menor? El hecho. Y la conclusión es que encuadre la norma con el hecho. No hay hipótesis. En el silogismo aristotélico nada más existe premisa mayor, premisa menor y conclusión, ¿no? Y se entiende como tener por cierto, por dar por hecho algo que hasta el momento no se ha probado. O sea, el juez puede ir presumiendo, puede ir, digamos, argumentando que sí, que no, que va por ahí, que tiene valor, y al final casa todas las pruebas y entonces ya da el resultado. La presunción legal es cuando la ley establece expresamente, y la presunción humana cuando un hecho debidamente probado se deduce. O sea, digamos, es la lógica elemental, la humana, y la presunción legal es la que parte de las premisas, que es la norma, el hecho y el encuadramiento de la premisa y el hecho. Son razonamientos que hace el juez. Es más, hay tesis que dicen que la prueba presuncional ni prueba es. O sea, no existe esa prueba porque todo está en la mente del juez en ese momento. La presunción legal, hablamos ya de silogismo, sale, seguimos. ¿Qué recuerdan de la declaración de parte sobre hechos propios y ajenos? Pues esa no la hablamos, ¿verdad? No hablamos de la confesional. Dijimos que la confesional era una prueba que se ofrece a través de un pliego de posiciones. La parte que va a contestar se llama absolvente y los hechos deben de tener tres características. ¿Cuáles son? Las preguntas, perdón. ¿Cuáles son? Afirmativo, un solo hecho y sobre una sola persona. y sobre una sola persona. Sobre persona ajena. Ok, un solo hecho, En sentido afirmativo. sentido afirmativo. Y nos falta uno. Hechos propios. Ok. La declaración de parte, fíjense que es una prueba que existe en la codificación del Estado de Puebla que nos ayuda a que sea más flexible esta prueba. ¿Por qué? Porque en la prueba confesional, como es de hechos propios y no ajenos, no se le puede preguntar al absolvente en la prueba confesional si alguien más hizo algo. Por ejemplo, yo puedo decir que diga el absolvente en la prueba confesional si es cierto como es que su hermano tomó posesión del bien. Pues no se califica de legal porque no es un hecho propio, es un hecho ajeno. En cambio, ofreciendo la prueba de declaración de parte es más amplia y puede él también dar declaración respecto a hechos de otra persona, no necesariamente de los propios, ¿no? ¿Cómo se hace? Bueno, pues con un interrogatorio, las partes están obligadas a declarar sobre hechos propios y ajenos, ¿de acuerdo? Bien, una vez que se ha desahogado el material probatorio, la siguiente etapa es la de preconclusiva. ¿Qué es la etapa preconclusiva? ¿O qué significa la etapa preconclusiva? Clavos, por favor. Ahí. La etapa preconclusiva que dijimos, ¿en qué consiste? ¿En las pruebas? No, esa es la etapa probatoria. Los alegatos son, digamos, el remate que dan las partes para decirle al juez por qué tienen la razón y por qué su contraparte no la tiene. Es decir, se desahogan las pruebas, el juez señala que se cierra el término probatorio y entonces le dice a las partes, denme sus alegatos. ¿Cómo definimos alegato? Alegato es las argumentaciones de las partes para acreditar, digamos, la razón dentro del procedimiento, ya sea el actor en su demanda o el demandado en su defensa. ¿Cómo se hacen unos alegatos? Así facilitos. El alegato diría, juez, yo te pedí que me devolvieras el bien, con las pruebas documentales quedó acreditado que soy titular desde el año tal, que con la prueba testimonial quedó acreditado que esta persona tiene la posesión, por lo tanto, si soy titular y él tiene la posesión, devuélvemelo. Eso es un alegato, ya cerrado. ¿Sí me explicó? ¿Qué diría la contraparte? Un alegato diría, pues, quedó acreditado que el título de la persona tiene vicios. La firma del contrato, a través de la prueba de la grafoscopía, resultó que no es la de la persona, que dijo ser. Por lo tanto, ese documento no surte efectos jurídicos. Absuélveme. Ya dirá el juez, ¿no? Con todas las pruebas, quién tiene la razón y quién no la tiene. Pero el alegato es muy importante en el procedimiento porque de alguna manera le va a dar luz al juez para ver qué es lo que están pidiendo las partes y cómo pudiera resolver. No es necesario que lo haga. Los alegatos
se abre el periodo de alegatos, pero muchos abogados no los presentan, porque finalmente en la práctica los jueces no los toman en cuenta, porque siempre la parte va a argumentar a su favor, ¿no? Lo mejor es tener una visión parcial, neutral de las cosas y resolver sin, digamos, un caminito. Pero si son importantes, yo siempre sugiero que presenten los alegatos, porque en materia de amparo viene todo el razonamiento, y ahí en el amparo muchas veces al juez se le patina alguna argumentación, y ahí está precisamente en dónde está la violación procesal. Pero bueno, esto ya es una cuestión ya muy específica dentro del procedimiento. Lo importante es saber qué son los alegatos. Argumentaciones de las partes que concluyen con el procedimiento y señalan por qué tienen la razón, ya sea en la defensa o en la demanda. Esos son los alegatos. Termina la etapa de alegatos y... sí, síguele. Y entonces ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer porque la etapa probatoria quedó concluida. Perdón, la etapa de instrucción. Sabemos que procesalmente hablamos de 3 etapas. ¿Cuáles son las 3 etapas dentro del procedimiento de instrucción? Postulatoria, probatoria y y preconclusiva. Entonces, la etapa postulatoria ya dijo el actor que quiere y el demandado cómo se defiende. La etapa probatoria ya desahogó todos los elementos, ¿sí? Y uno de los elementos que las partes ofrecieron, que son las pruebas, que ya dijimos cuáles son. Y por último, la última etapa, ya los escuché, ya alegaron, ya me dijeron por qué tienen razón o no. Ya no hay nada que hacer. Está cerrado el procedimiento. Perdón. Si está cerrado el procedimiento, entonces, ¿qué queda? Hacer la sentencia, ¿verdad? Es la etapa de juicio dentro de la gran visión del procedimiento. ¿Qué es la sentencia? ¿Qué es una sentencia? Digamos, procesalmente hablando, ¿qué es una sentencia? Creo que eso va a durar 30 minutos. Una resolución, por lo que... Ajá, pero ¿qué sería? Si dijera, explícame qué es una sentencia. Porque resolución sería sinónimo de sentencia. Ya deliberación Una deliberación emitida por el juez la opinión en relación con... una controversia. Ya vimos lo que son acuerdos, No. proveídos y autos. Proveídos, bueno, para entender el concepto de sentencia debe de quedar claro esto. El juez en la etapa de instrucción, dijimos que la etapa de instrucción tiene la etapa postulatoria, probatoria y preconclusiva. Y en la etapa de juicio queda la sentencia. Durante la instrucción, es decir, durante todo el procedimiento, el juez va a estar dictando órdenes, pero para integrar. Por ejemplo, téngase por admitida la demanda, dese vista a la contraparte, emplácese, ¿no? Gírese oficio, pídanlese a las partes sus pruebas. Te admito esta prueba y esta no te la admito. Todos esos son acuerdos. Se llaman acuerdos. Los acuerdos sirven para la instrucción. Digamos que un acuerdo se define como decisiones de trámite. Es decir, solo van a servir para la tramitación del procedimiento. Eso es un acuerdo. Decisiones de trámite para integrar la instrucción. Y la pregunta sería, bueno, y si hay decisiones de trámite, ¿qué otro tipo de decisiones hay? De sentencia y Definitivas, ¿no? Entonces, los acuerdos son decisiones de trámite y las sentencias son decisiones definitivas. Es decir, es la decisión del juez que pone fin al asunto. Eso es una sentencia. ¿Sí queda claro? Los acuerdos son de trámite, las sentencias son definitivas. Es su gran decisión. Y cuando se llega a reconfirmar esa sentencia, pues me refiero a que se pone el recurso y todo. Claro. Entonces también sería, la sentencia sería decisión definitiva, pero la otra sería reconfirmar o que se digamos que es la última decisión definitiva del juez. Okay. Ahora, habría que ver si esa decisión es correcta o incorrecta. Habrá recursos, habrá impugnaciones, pero él ya no tiene nada que hacer. Él hace su gran decisión y termina. Por lo tanto, decimos que una sentencia es la decisión final del juez. Habrá que ver otros medios de impugnación, pero procesalmente terminó. Y ya cuando si se va a los tribunales, entonces ya sería otra terminología que era lo que deliberan. Sí, por ejemplo, en materia agraria, que es lo que yo manejo, el Tribunal de Alzada, que es el Tribunal Superior Agrario,
dicta las resoluciones, ¿no? Generalmente el término resolución es administrativo, no jurisdiccional. Se utiliza en cuestiones administrativas para diferenciarlo de las sentencias que dictan los jueces. Por ejemplo, cuando el juzgado del distrito resuelve y el colegiado revisa, le llaman toca al expediente, cosas así, ¿no? Pero finalmente lo que a nosotros nos interesa es, digamos, en un cierre general, un solo procedimiento. Y en este procedimiento, la última decisión del juez se llama sentencia. Y va a resolver el fondo, ya no la forma. La forma está acá y lo hace con acuerdos. Se tiene por presentada la demanda, se tiene por contestando la demanda, se tiene por ofreciendo pruebas, se tiene por desahogadas las pruebas, dígase a las partes que cuenten con 5 días para los alegatos, téngase a las partes por presentando alegatos, se cierra el periodo de instrucción. ¿Ya quedó? Los acuerdos también tienen dos sinónimos, se les llaman acuerdos, autos o proveídos, pero son lo mismo. Acuerdos, autos, muévele. Acuerdos, autos y proveídos son lo mismo, son decisiones de trámite. Sentencias, decisiones finales. ¿Cómo se construye una sentencia? Bueno, una decisión final de un juez, siguen bajando, tiene 3 grandes apartados. ¿Más abajo? Sí. ¿Cuántas hay? ¿Cuántos minutos nos quedan? Llevamos 16. Yo creo que al 30 se va a pagar. Sí. Al 25 me avisas, 28 Sí. entonces. Una sentencia tiene 3 grandes apartados, que son resultandos, considerandos y puntos resolutivos, ¿no? ¿Qué son los resultandos procesalmente hablando? La historia, ¿verdad? La historia del procedimiento. Una sentencia siempre abre con los resultados porque dice, primero, resulta que fulano presentó demanda. Segundo, resulta que, pero no dice resulta que, ¿verdad? Dice, se tuvo por contestando, se tuvo por presentando, pero es como resulta, te está contando un cuento, ¿no? Te está contando la historia del expediente. Entonces resulta que la presentó, resulta que la contestó, resulta que se ofrecieron pruebas, resulta que se desahogaron, resulta que se les pidió alegatos por acuerdo de tal fecha, resulta que quedó integrado el expediente en su instrucción con fecha tal. Esa es la historia, por eso se llaman resultados. Una vez que se señalan los resultados, que no es más que la historia del expediente, se pasa a la segunda parte de la sentencia, que son los considerandos. ¿Qué son los considerandos? Pueden ser ya los resultados propios de lo que son las pruebas. Análisis, resultado de las pruebas, Los razonamientos, exacto, es eso. Los considerandos son las consideraciones del juez. La primera es, considero, 1, que soy competente. Considero, 2, que las excepciones hechas valer por las partes no son procedentes, por tal y tal razón. Considero que de las pruebas de la parte actora se probó esto. Considero que por lo que va a la parte demandada, sus pruebas dijeron esto y producen estos efectos. Esta sí vale, esta no vale por esto. Ahí está, digamos, haciendo las presunciones, ¿no? Y está razonando por qué sí, por qué no le da valor a ciertas pruebas, quién tiene la razón, por qué no tiene la razón. Entonces, después de que considero, o sea, ya vi la historia, ahora hago mis consideraciones respecto a lo que me ofrecieron, voy a dictar lo que se conoce técnicamente como el fallo. Fallo es solamente esto, los puntos resolutivos. ¿Qué son los puntos resolutivos? Es la conclusión concreta, dice algunos códigos, la decisión breve o sucinta del procedimiento. Sucinta es chiquita. ¿Cuáles serían los puntos resolutivos? Primero, la parte actora probó los extremos de su pretensión. ¿Por qué? Vete a los considerandos, ¿no? Ahí está. Segundo, la parte demandada no probó los extremos de su defensa. Oye, ¿por qué? Chécate los considerandos, ¿no? Se condena a la parte actora, ¿no? A esto, a la parte demandada, a aquello. Ejecútese. Esa es mi decisión del juez, ¿no? Y entonces los puntos resolutivos, digamos que son el cierre de la sentencia, que nos ayudan a nosotros como abogados a encontrar rápido para dónde va. O sea, lo primero que agarro cuando tomo una sentencia son los resolutivos. Gané o perdí. Quiero saber por qué yo gané o perdí, voy a las consideraciones. ¿Sí me explicó? Eso es una sentencia. Bájale. Puntos resolutivos.
pie de página. Bueno, estos son otros elementos que veremos ya, verán definitivamente cada materia, o bueno, se los explico. Además de estos 3 puntos que tienen las sentencias, hay un cuadrito aquí siempre que se llama rubro. El rubro lo que les va a dar es el expediente, las partes, el poblado. ¿Para qué? Para identificar rápido a dónde va ese documento. Cuando presentan un documento en la oficialía de partes, el rubro, se van al rubro y ya no tienen que leer todo, lo único que tienen que hacer es darse al secretario con su expediente y tal, ¿no? El rubro te dice el expediente y las partes, si acaso las partes y si no, por lo menos el poblado. Ya con eso sé a dónde va el papel. Después del rubro viene aquí un apartado que se llama introito, o no recuerdo ahorita cuál es el otro nombre, tiene un sinónimo, que es los datos generales del juicio, que son las partes, el juez, el secretario, el poblado y la acción. ¿Sí? Vistos para resolver, ese es el introito, vistos para resolver los autos del expediente, número tal, en donde A demanda B, la acción de restitución del poblado X. O sea, es la parte general donde te va a decir qué demanda, quién demanda, dónde demanda y quiénes son. Los ubicas rápido, ¿no? Ese es el introito. Y por último, al final de la sentencia va a haber un pie de página, pie de sentencia, perdón. El pie de sentencia te va a decir, así lo proveyó y firma fulano de tal, ya puede ser un colegiado, pueden ser 3 personas, o puede ser fulano de tal, que es un solo juez, ante su secretario que da fe. Ese es el pie de la sentencia. Entonces son 5 apartados, pero los grandes apartados son resultandos, considerandos y puntos resolutivos. ¿De acuerdo? Así se conforma una sentencia. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tenemos preguntas? ¿Seguimos bajando? Ahí, ok. Una vez que se ha dictado la sentencia, ¿qué sigue? Ejecución. Sí, porque ya no hay nada más que hacer. Ejecutar la decisión del juez. ¿Todas las sentencias se ejecutan? ¿Todas las que dicta el juez? Otras absuelven, ¿no? O bueno, ya Claro, las que absuelven no se ejecutan. ¿Qué vas a ejecutar si no probó el actor su acción? O su pretensión, mejor dicho. Pues entonces, solo se ejecutan las sentencias que se denominan constitutivas, porque están constituyendo un derecho. Y si constituyen este derecho, hay que dar lo que te pertenece. ¿Sí? Hay sentencias que solo son declarativas, que son lo que decía la compañera. Si no tuve la razón, solo declaro que no tienes la razón y ya. Pero si declaro que tienes la razón, también tengo que declarar, digamos, darte el derecho, dar la formalidad de la petición que me hiciste, que es darte lo que me pediste. Y ahí es donde se ejecuta una sentencia. Por lo tanto, ¿cómo podríamos definir ejecución de sentencia? ¿Qué es la ejecución de la sentencia? Llevar a cabo lo dicho por el juez. Llevar a cabo lo dicho por el juez. Declarar ya el derecho. No, ya lo declaraste. ¿Qué es la ejecución? La declaración es esto. ¿Qué es la ejecución? Hacerlo valer. ¿No? Llevar al mundo fáctico, no al mundo verbal ni escrito, lo que dice la sentencia. Si la sentencia dice, yo te pedí que me regresaras, regrésame. Esa es la declaración. Ve y saca este cuate. ¿Con qué? Tendrá 2 medios de apremio. ¿Cuáles son? ¿Qué significa medio de apremio? Procesalmente hablando. De presión. Como la obligación de hacer. La obligación de hacer. ¿Qué más será un medio de apremio? De apurar. La coacción. Acelerar. Coacción. Ese es un Cuando, medio de cuando apremio. existe una acción en contra de la ejecución, No, esta ya sería una, digamos, impugnación del acto. Esa sería una impugnación. No, una medida de apremio son las medidas con las que cuenta un juez para hacer válidas sus decisiones, ¿no? Esa es una medida de apremio. Las medidas que yo tengo para que me obedezcan. Porque si no tengo medidas para que me obedezcan, nunca me van a obedecer. ¿Cuáles creen que sean las medidas de apremio más comunes? La coacción, auxilio de la fuerza pública, se llama. Una. ¿Qué otra tendrá el juez? Multas. Multas. ¿Qué otra tendrá el juez? Arrestos, ¿no? Entonces puedes arrestar, puedes multar, es decir, afectar el patrimonio, puedes, ¿qué otra les dije? Arrestos, multas, Perdón. Arrestos. El arresto, ¿sí? Privar de la libertad, privarte de tu patrimonio, en fin, hay una serie de decisiones que el juez puede tomar como medidas para que lo obedezcas. Esas son las medidas de apremio. ¿Va? ¿Sí queda claro?
Con estas medidas de apremio, el juez ejecuta su sentencia, es decir, hace válido fácticamente. ¿Qué es fáctico? En los hechos. En los hechos, en el mundo material, su decisión. 25. ¿Perdón? 25. Ok. Al 28, 29 va a empezar a parpadear, cerramos y cambiamos el disco. ¿Va? Entonces el juez necesita ejecutar, necesita hacer válida su decisión, y si no la obedece, el que haya perdido, lo que hace es empezar a proveer medidas de apremio. Es decir, toda vez que se constituyó el actuario y la parte fulana, o ya no es la parte, fulano del tal, porque muchas veces en la reconvención o en la contrademanda, el actor pierde. ¿Sí? ¿Qué dijimos que es contrademanda? ¿O reconvención? Cuando el demanda. Invierte el sentido. Ajá. No tanto se invierte el sentido, sino que en el mismo juicio la parte demandada hace valer otro derecho opuesto y se convierte en actor, pero se le denomina actor reconvencional. Es decir, yo te demando que me devuelvas el predio. ¿Ok? Yo te contesto tu demanda y a la vez ahora te demando que le pido, te demando a ti que me reconozcas el mejor derecho a poseer. ¿Por qué? Pues porque tu título no es válido, por lo que tengas que decir. Y entonces en una de esas gana el demandado, ¿no? Actor en reconvención. Entonces no podemos decir que el demandado, ¿no? se resiste, muchas veces es el actor, porque se la voltearon y le ganaron. Entonces la parte que no obedece es la que debe ser sometida por el juez, porque dijimos que ¿qué es jurisdicción? Es lo que compete a determinado tribunal. ¿No? Sí, pero ¿qué es? Dictar el Justicia derecho. Dictar el derecho. decir o declarar derecho. Entonces la función del juez es decir o declarar el derecho, pero con el mismo derecho imponerlo, y al imponerlo hay medidas de apremio. Una vez que se ejecuta la sentencia, tan se acabó. Lo que me preguntaba la compañera, bueno, ¿cuándo se ejecuta la sentencia? Es decir, ¿cuándo una sentencia es ejecutable? Cuando es cosa juzgada. ¿Qué significa cosa juzgada procesalmente hablando? Lo que ya se dictó. Lo que ya se dictó se llamaría sentencia. ¿Qué diferencia habrá entre cosa juzgada? Que no hay, por ejemplo, una apelación. No puede entrar que ya no hay apelación y queda así. Que ya no hay apelación. Ya no puede volver a iniciarse otro trámite, ¿no? Claro. Cuando las sentencias las emite el juez, siempre hay términos. Términos para ser impugnadas. Porque en materia procesal hay otras instancias denominadas jueces de revisión, que es una autoridad que siempre va a checar lo que hizo la primera. Por ejemplo, acuo es el juzgado que se revisa. Acuo. Y el ad quem es el que revisa. Entonces, vamos a suponer que en Puebla, en el fuero común, hay un juicio civil en determinada materia, en determinada acción. Entonces, este juez dicta su sentencia, pero dentro de la legislación civil dice que el Tribunal Superior del Estado puede revisar, ¿no? Entonces, el Tribunal Superior Agrario, el Tribunal Superior de Justicia, lo que va a hacer es revisar lo que hizo el juez de primera instancia. ¿Qué es instancia? ¿Qué significa instancia? Pedir. Va a revisar la primera petición. Como segunda instancia van con el juez del Tribunal Superior, van con el órgano superior que es el Tribunal Superior. Como segunda instancia, es decir, como segunda petición, le dicen, oye, revísalo porque hay estas violaciones, ¿no? Entonces va a revisar. Si este revisa, entonces si este revisa y dice, cuando un juez de alzada revisa, hay tres posibilidades: confirmar la sentencia. Yo como autoridad superior tuya, como Tribunal Superior de Justicia, te puedo confirmar tu sentencia. Juez, porque ahora yo voy contra ti, juez, voy a ver lo que hiciste, no contra las partes. Yo lo que voy a revisar es cómo actuaste. Entonces, o te la confirmo, o te la revoco, o te la modifico, ¿no? Esto estuvo bien, pero esto estuvo mal. ¿Va? ¿Se queda claro? Confirmo, revoco o modifico. ¿Qué significa confirmar? Estar de acuerdo con la sentencia. Claro, estar de acuerdo con la sentencia y por lo tanto tu actuar fue correcto. ¿Qué significa revocar? No estar Que de no estoy de acuerdo. acuerdo. Lo que decimos en los abogados, te tumbo tu sentencia, ¿no? Esto estuvo mal hecho, no valoraste estas pruebas, te la revoco. Y puede hacer que te la mande para que lo hagas bien, o yo mismo
meto mano y la hago como según yo debe ser. Y la última es la modificación, ¿no? Una vez que te revoco esto, te modifico esto. Y ahí está la sentencia para que ya no se vaya a juzgar. Pero no siempre cuesta, bueno, no siempre se va a modificar, no puede regresar a... Sí. Un caso concreto de lo que tú me estás hablando es, por ejemplo, ya terminamos el juicio, el procedimiento en primera instancia, juez civil. Ya terminamos la revisión en la apelación ante el Tribunal Superior de Justicia. Pero una vez que dictó el Tribunal Superior de Justicia su sentencia, ¿cuántos nos quedan? Van 30, pero no está parpadeando. ¿No está parpadeando? ¿Sigue grabando? Dice... Sí, sigue grabando. ¿Qué dice? ¿Grabando? Sí, graba. Sí, pues, ¿qué va a Sí, decir? No, ya está rojo. pero estaba rojo desde el principio. ¿Cuántos minutos van? 30. ¿Qué dice ahí eso rojo? Es que no traigo mis lentes. Grab. ¿Grab? Grab. Ah, entonces está grabando. Perfecto, seguimos grabando. Es que no tiene el contador. Como no vino el compañero que siempre me apoya. Bueno, está bien. Son nuestras carencias técnicas. Pero mientras se sigan moviendo los números, tú me vas diciendo. Sí. Va a empezar a parpadear si se agota. Lo que dice la compañera tiene mucha razón. Lo que pasa es que esto, digamos que es dentro de un órgano, dentro de un mismo órgano. El Tribunal Superior de Justicia tiene los juzgados, ¿no? Entonces el Tribunal Superior de Justicia tiene una sala civil. Esta sala va a recibir y va a resolver lo de los juzgados civiles. Tiene otra penal, va a recibir y va a resolver lo de los juzgados penales. Pero esta decisión del Tribunal Superior de Justicia también puede ser impugnada dentro de un término. ¿A dónde creen que se impugne? ¿A un colegiado? Justicia federal. Esto es justicia local o de estado, ¿no? Por lo tanto, los tribunales son estatales y federales. Los tribunales federales son los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Tal vez esto ya es ampliar mucho la información, pero lo que sí quiero que quede claro, es que de lo que estamos hablando es de la cosa juzgada. Juzgado de primera instancia dicta sentencia. Revisa Tribunal Superior de Justicia, dicta sentencia. Pero esta sentencia puede ser impugnada de acuerdo a la ley de amparo en 15 días, a partir de que se dicta. Una vez que pasa ese término, o dentro de ese término, puede irse a una instancia mayor que el del Poder Judicial Federal, y entonces los tribunales colegiados de circuito conocen, siempre y cuando sea dentro del término. Y el Tribunal Colegiado de Circuito puede decir si el Tribunal Superior de Justicia lo hizo bien o no. Es decir, tiene dos revisiones. Cuando el Tribunal Colegiado de Circuito dicta sentencia, ya no hay nada que revisar. Es la última instancia. Pero en este caso nada más puede o confirmar o revocar, pero no modificar. ¿Por qué? Porque lo único que puede modificar es el Tribunal Superior de Justicia. ¿Por qué será? ¿Por qué nada más puede revisar, puede modificar el Tribunal Superior de Justicia? Estamos hablando, juez, primera instancia, dicta sentencia. Yo, Tribunal Superior de Justicia, sí te la puedo modificar, pero el de amparo ya no me la puede modificar. ¿Por qué? Ya se cumplió la tercera instancia, no hay más instancias. No, la razón es la materia. El Tribunal Superior de Justicia, el juzgado maneja materia civil, y el Poder Judicial Federal es materia de garantías. Por lo tanto, no puede modificar materias civiles. Lo único que puede decir es: realizaste violaciones procesales y hazlo de nuevo, porque no tengo la competencia para hacerlo. Quien sí lo puede hacer es el mismo Tribunal Superior de Justicia, porque es, digamos que es el órgano máximo de la impartición de justicia civil y penal, etc. ¿Sí queda claro esto? A resumidas cuentas, lo único que les quería decir es: cosa juzgada es cuando una sentencia ya es inamovible. Inamovible es que es inmodificable, irrevocable. Y, es decir, ya quedó establecida. Cuando una sentencia se vuelve cosa juzgada, de acuerdo a esto que les dije, ¿cuándo? No es lo mismo. Cuando una sentencia se vuelve cosa juzgada. Cuando ya no hay instancias. Cuando ya no hay instancias. Es decir, una sentencia se vuelve cosa juzgada cuando ya no hay recurso que la pueda modificar. Igual es si no apelan. Aunque apelen, ¿con qué van a apelar si ya se acabaron los recursos? Ya llegaron hasta arriba. Ya las sentencias de los colegiados son inmodificables. Es la última palabra. Entonces una sentencia se vuelve cosa juzgada, es decir, ya es cosa juzgada, ya es inamovible, cuando ya no hay recurso que agotar. Por lo tanto, yo les preguntaría,
¿Una sentencia de un juez civil es todavía modificable? Sí. Ok. ¿Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia todavía puede ser revocable? Sí. Ok. ¿Una sentencia del Poder Judicial en materia de colegiado puede ser revocable? Ya no. Ok. Una sentencia entonces es cosa juzgada cuando se acaban las instancias. Esa es una. Otra. Una sentencia es considerada cosa juzgada cuando en el término necesario para pedir la revisión no es revisada. Es decir, tú tuviste 15 días para impugnar la sentencia del juez ante el Tribunal Superior. Vamos a poner, ¿no? Es un término. No lo hiciste. ¿Qué pasó? Si no lo hiciste, ¿qué pasó? ¿Cómo se aceptaba? Se llama acto consentido. Es decir, tú tuviste 15 días para hacerlo. No lo hiciste, es un acto consentido. Lo consentiste. ¿Y por qué lo consentiste? Porque lo conociste, lo revisaste, lo vistes y te hiciste. ¿Por qué te hiciste? Porque no lo impugnaste, por lo tanto estás de acuerdo. Cosa justa. ¿Sí me explico? Yo impugno ante el juzgado civil, impugno ante el Tribunal Superior de Justicia mi sentencia del juzgado civil. ¿De acuerdo? Dicta el Tribunal Superior de Justicia una sentencia. ¿Ya es cosa juzgada? ¿No? Pero si no te vas al amparo en el término que dice la ley de amparo, es un acto consentido. Por lo tanto, son cosa juzgada aquellas sentencias que no se impugnan en los términos de la ley. ¿Queda claro? ¿Y hay otra más? Sí. Yo tengo una duda. Entonces, del superior, ¿cómo llegan los casos a la Suprema Corte? ¿Nos brincamos el colegiado? Son casos de importancia, es decir, se ¿La llama... Corte decide quién es? Cuando los jalan, ¿cómo se llama? Atrae. Atracción. Atrae. Es una facultad de atracción, la Corte los jala. Digamos que todos los tribunales colegiados son cortes chiquitas, pertenecen como a la gran corte. Entonces solo aquellos asuntos que tengan mucha importancia, la Corte los jala. ¿Va? Lo decide la Corte. Lo decide la Corte. No Sí. tiene la parte de injerencia. No. Tú solo pides a la Corte. Ah. Corte, revísalo, ¿no? Y ya la Corte tiene esa facultad. Pero prácticamente te puedo decir que las sentencias de los tribunales colegiados son inamovibles. En la última instancia, digamos en materia general. Por ahí habrá algunos casos, no lo sé, no manejo el amparo de maravilla, pero digamos la regla general es esta. Bien. ¿Cuál es la última o el tercer caso en donde una sentencia se vuelve cosa juzgada? Ya dijimos que cuando se agotan las instancias. Ya dijimos que cuando no lo haces en tiempo. ¿Y la tercera cuál será? Cuando se cumple la sentencia. No se puede cumplir porque está abierta. Todavía no se ha hecho cosa juzgada. Cuando las partes le piden al juez que lo declare así. Es decir, ambas partes van con el juez y le dicen, oye, no me importa que pasen los 15 días, decláralo ya. Entonces las partes le piden al juez que se declare cosa juzgada. ¿De acuerdo? Y ustedes dirán, ¿y cómo para qué? Hay asuntos en que las partes lo hacen, no sé, muchas veces es para que pague, por ejemplo, el actor, ¿no? El demandado ya quiere que se le pague, no se vaya a la impugnación, entonces dice al actor, vamos a firmar un escrito donde estamos de acuerdo, es cosa juzgada y ya págame, porque no podemos ejecutar. ¿Y por qué no podemos ejecutar? Porque no se ha declarado cosa juzgada. ¿Sí me explico? Entonces a mí me urge que me pagues, a ti te urge pagarme, vamos a salir ya de esto, metemos un escrito, juez declara la cosa juzgada y vamos. Entonces ya el juez cuando se lo piden las partes, pues no tiene inconveniente, ¿no? Declara cosa juzgada. Es una cosa juzgada. Ahora, le llaman cosa juzgada sentencia ejecutoriada. Es decir, es una sentencia que ya no tiene medios de impugnación. Es inamovible. Entonces, una sentencia se ejecuta cuando es inamovible. ¿Sí queda claro el concepto? Bien. Seguimos bajando. Hasta ahí. En materia agraria hay una figura que se llama caducidad. Bien. Vamos a ver, porque esto procesalmente les va a ayudar mucho. ¿Qué es la caducidad? ¿Qué creen que sea la caducidad? Cuando ya venció un plazo, término de vida. ¿Perdón? ¿Término divino? No, de vida, o sea. Ah, un término de vida, claro. Por ejemplo, los medicamentos, ¿no? Tienen caducidad, sí, así. Hay dos términos que deben de manejar procesalmente. Caducidad. Prescripción. ¿Qué es la prescripción?
Pero La no definición. acaba el tiempo para hacer valer un derecho. ¿Y la caducidad? La acción. Bueno, nos explicó la maestra de mercantil que dentro del proceso es cuando se mantiene inactivo una acción durante 120 días. Inactividad procesal. Ajá. En segunda materia, por ejemplo, en agrario son 4 meses. Pero puedes volver a visitar ese derecho. Sí, porque Siempre queda como viva, mando prescrito. queda viva la instancia, ¿no? Ya se los explicamos. Para que lo entiendan rapidísimo. La prescripción es la pérdida de uno o más derechos. Por ejemplo, tienes 3 días para presentarme tus pruebas. ¿No lo hiciste? Prescribió tu término. ¿Sí? Tienes 5 días para contestar la demanda. ¿No lo hiciste? Prescribió tu término. La caducidad es la pérdida de todos los derechos. Es decir, es la muerte del expediente. Ya no hay nada que hacer. Se prescribe un derecho, caduca todos los derechos. ¿Por qué? Porque ya no hay dónde hacerlos valer. Se tienen por caducado y archivado definitivamente. Se archiva el expediente, ya no puedes intervenir. En cambio la prescripción sí lo puedes seguir haciendo, ¿no? Porque tienes todavía más derechos procesalmente hablando. ¿Sí queda claro la diferencia? Es lo que les dijo su maestra, ¿no? Palabras más, palabras menos, pero digamos que es la palabra clave. Todos y uno. ¿Podría ser uno general y otro el género y especie? ¿O no? ¿Son diferentes? No, son diferentes porque los dos, digamos que es pérdida de derecho. Los dos se pierden el derecho. Nada más que en la caducidad son todos porque ya no puedo hacer nada. Y en la prescripción es 1, o 2, o 3, los que te pidan, ¿no? Te doy 3 días para que presentes pruebas, te doy 3 días para que alegates, te pido 2, 3 cosas y no las hiciste, ¡pum! No tienes derecho a ofrecer esas 3 cosas. ¿Sí? Y entonces la prescripción está relacionada a la caducidad con los términos procesales. ¿Qué creen que sea un término procesal? Un tiempo para poder El término, Plazos. fíjate que ahí está una diferencia más. Plazo y término. ¿Qué significa un plazo y qué significa un término? Plazo es un lapso de tiempo. Plazo es el lapso, ¿no? Es decir, te doy 15 días, por lo tanto tienes del día 7 al día 22. Estos días que están corriendo acá, ese es tu plazo. ¿Cuál es mi término? Tu término es el día que concluye. Tienes 3 días y el día tercero concluye. Dirán, pues si eso que, pues prácticamente no hay gran diferencia, ¿no? Pero hay jueces que dicen, te doy el plazo. En realidad las sentencias siempre, o los procedimientos hablan de términos, ¿no? Y dicen, tu término es de 3 días. Y cuando llega tu término, corta. Por lo tanto, el término es el día que termina tu plazo. ¿Sí? El término es el momento procesal en donde terminó tu plazo. Tuviste el plazo de 15 días y el 15 tuviste el término. Término, fatal. ¿No? Termina, ese es fatal, no puedes ya hacer nada. ¿Sí queda clara la diferencia? Muy sutil, pero sí la hay. Bien, ¿qué más? Caducidad, seguimos bajando. Acá arribita. Ya. Entonces subimos bajamos esta pantallita y subimos el PowerPoint, por favor, Clau. Deme permiso. Sí, claro. Por favor. Sí está. Bien, y entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Lo que hicimos fue explicar los elementos básicos y aplicarlos en un procedimiento e ir desglosando cada uno de ellos, ¿no? Que sea agrario, que sea civil, que sea penal, no importa, son, digamos, la terminología es la que se va a aplicar. Es por ello que lo que yo conozco, que es esta materia, pues es muy útil para aterrizarlo, ¿no? Para irlo, digamos, conceptualizando y manejando mejor. Bien, pasamos a la siguiente diapositiva. Volviendo a nuestro tema, bueno, ¿tenemos alguna duda en relación con la audiencia y todo esto? ¿No? ¿Ninguna? ¿Todos los términos son claros? ¿Por qué se llamarán audiencias? Se tiene que oír. Claro, fíjense que el Consejo de Indias, cuando crea los primeros tribunales en México,
por ahí Alonso de Zorita, uno de los primeros jueces magistrados que llegan, pues creo que se llamaban, que eran las reales audiencias. Y se llamaban audiencias porque se oye, ¿no? Se oye las partes. Ahí tiene mucho que ver el término alegato. ¿Cómo alegas? Pues te escucho, ¿no? Los alegatos de oreja, ¿no he oído ese término? Los alegatos de oreja, que es cuando te acercas al juez y le dices, oye, pero mira. Los alegatos de oreja se dan cuando te acercas al juez y le dices en la oreja algo. Vamos a ver que es la audiencia y el juez está aquí regando el tepache, ¿no? Entonces tú te paras y para que quede claro dices, oye juez, fíjate que una de las partes hizo esto, o su hermano está ahí y es el que lo está presionando, ¿no? Y hay materias que en ese momento, como la agraria, a ver, su nombre, identifíquese quién es usted, y ahí lo agarras, ¿no? O lo emplazas, o puedes hacer cosas a través de estos alegatos de oreja. Generalmente los alegatos no son de oreja, ya son escritos, pero tienen que ver mucho con este concepto de oír a las partes. Por eso se llama audiencia, porque se oye. Por lo tanto, los procedimientos originalmente eran orales. Las partes hacían sus planteamientos orales y las resoluciones ya se daban por eso. Si no tenemos dudas respecto a esto, pasamos con nuestro temario, seguimos con Cipriano Gómez Lara y decimos que la función jurisdiccional la realiza solamente el Poder Judicial, es decir, es una función solo del Estado. Del Estado sí, pero no... Perdón, ¿del Poder Judicial? No, ¿Por qué? porque hay procesos que diferentes poderes los ejecutan y no es exclusivo del Poder Judicial. A ver, dame un ejemplo. Por ejemplo, el legislativo, siguiendo ya el tema también, por ejemplo, el juicio político, ¿no? Que es exclusivamente de los integrantes del Congreso y el juicio político se lleva dentro del Congreso. Y entonces el Congreso se vuelve un órgano jurisdiccional, porque va a decidir si procede o no el juicio político. Por ejemplo, creo que es el Senado o la Cámara de Diputados, uno se vuelve en el acusador y el otro se vuelve en órgano de decisión. La Constitución lo señala, pero sí, efectivamente el juicio político es el ejemplo de que el Poder Judicial puede convertirse en jurado y dictar una sentencia. Entonces no es exclusiva del poder jurisdiccional. El poder ejecutivo o administrativo puede dictar sentencias. También cuando es cuestión administrativa, ¿no? Por ejemplo, Cuando las partes se resoluciones. someten a arbitraje puede emitir también resoluciones, aunque tienen que ser ratificadas por un Claro, juez. dijimos que el término sentencia se utiliza para los órganos jurisdiccionales, pero las decisiones del Ejecutivo son idénticas a las sentencias. Idénticas porque tienen todo el formato, lo único que cambia es el nombre, pero es el formato de una sentencia. Entonces, el Poder Ejecutivo sí puede resolver. En materia de tierras, en materia agraria, el presidente de la República fue el que las resoluciones presidenciales, donde repartía la tierra y se ejecutaban. Y obvio tiene todo el formato de una decisión jurisdiccional. El formato, el nombre es diferente, pero realiza actos, ¿no? Y los distintos poderes realizan actos que pertenecen al otro poder, ¿no? Por ejemplo, el Poder Legislativo, ¿cómo realiza actos ejecutivos? Es decir, el Poder Legislativo, la Cámara, ¿cómo realiza actos que le pertenecen, digamos, en términos generales al Ejecutivo? Cuando administra recursos, ¿podría ser? Administrar, nombramientos, adquisiciones, funciones jurisdiccionales, es decir, cuando administra su patrimonio, está realizando actos ejecutivos. O por ejemplo, el legislativo y judicial cuando se convierten en gran jurado, ¿no? El ejecutivo realiza actos legislativos. Con los reglamentos. Los reglamentos de las secretarías, ¿no? Pues un ejemplo. Y realiza actos del Poder Judicial, sí, cuando dicta resoluciones. ¿Y el Poder Judicial realiza actos de ejecutivo? Claro, porque administra. ¿Y realiza actos de legislativo? La jurisprudencia. Claro. La jurisprudencia es el ejemplo. Entonces, digamos que en así a gran vista, de manera muy general, cada uno de los órganos tiene una función específica, pero los órganos sí realizan actos que pertenecen técnicamente al otro poder, pero no se contradicen. Tampoco son exclusivos. ¿Sí queda claro? Bien, pasamos a la que sigue. ¿Qué es la competencia? ¿Ya lo dijimos? Sí, cómo no, ya lo dijimos, ¿no?
¿Qué es la competencia? Materia, ya dijimos materia, territorio, grado y cuantía. ¿Sí? ¿En qué momento? Procesado oportuno. En su momento procesado oportuno. Así siempre te responde, ¿no? ¿En qué momento? En su momento procesado oportuno. La competencia, pues rápido, lo volvemos a decir, es la capacidad que tiene el juez para conocer de un asunto que se le pone a su consideración. Es decir, si puede o no puede, esa es su competencia. Por lo tanto, el primer considerando en las sentencias es competencia. El primero, porque yo no puedo entrarle si no soy competente. Una vez que declaro mi competencia, ahora sí ya viene todo lo demás. En la consideración, la competencia se surte en 4 hipótesis o posibilidades. ¿Cuáles son? Materia, territorio, grado y cuantía. ¿Cuándo es competencia por materia? Civil, penal, ¿no? Las diferentes áreas del derecho. ¿Cuándo hay competencia laboral? ¿Cuándo hay competencia territorial? Son límites territoriales. Puebla. Dame dos ejemplos. Los Puebla, distritos, ¿no? En materia agraria, por ejemplo, un tribunal puede estar en 2 estados. Es decir, tiene algunos municipios de Veracruz y otros de Puebla, del norte de Puebla. Igual en pena, ¿no? Entonces, digamos, esa es su área geográfica de influencia. Si se sale del municipio tal, yo ya no soy competente. Sí lo soy en materia en razón de materia, porque es penal, soy juez penal, pero no geográfica, ¿no? No, territorialmente no puedo entrar, aunque tenga competencia en materia. Materia, territorio, grado. ¿Cuál es la competencia de grado? Federal, local. Digamos que son los niveles o jerarquías de la impartición de justicia. El juez de primera instancia o petición conoce de ciertas acciones o pretensiones que les llamamos, y el juez de segunda instancia solo conocerá de la revisión de algunas, no de todas, y las demás es competente el tribunal colegiado. En materia agraria se los pongo muy rápido. El unitario conoce de 14 tipos de acciones, pero en materia de revisión en el Tribunal Superior Agrario solo proceden 3, las demás no es competente en razón de grado. Entonces quien va es el tribunal colegiado del circuito, es decir, pásate directo al amparo porque yo no te lo puedo revisar, ¿sí? Entonces tienes que ver el grado, la jerarquía con quién lo vas a impugnar. Materia, territorio, grado. ¿Cuantía? Monto del asunto. Los jueces de distrito, por ejemplo, en materia mercantil, conocen, no me haga mucho caso, creo que son de 200,000 para arriba, o 250,000 pesos para arriba, y los de abajo de esa cantidad, conocerán los jueces civiles, ¿no? Especializados en materia mercantil. O en materia de justicia de paz. La justicia de paz es la justicia de mercado. ¿Cuándo es competente un juez de paz? Abajo de 15,000 pesos, dice el Código Civil. Arriba de 15,000 pesos no es competente, por cuestión en razón de cuantía, ¿sí? Ya es el juez civil, yo llego hasta acá. Los dos somos civiles, los dos compartimos territorial, los dos tenemos competencia en razón de materia, pero en cuantía no le pego, no llego. Entonces pásate con el otro. ¿Sí queda claro? Bien, pasamos a la que sigue. Tipos de competencia, lo repetimos: materia, territorio, grado, cuantía, que son las 4 hipótesis. Pasamos. Formas de plantear la incompetencia. Bueno, cuando un juez se da cuenta que es incompetente, ¿qué creen que pase? Lo turna. ¿Mandé? Tiene que declararse incompetente y turnar. Se declara incompetente y entonces, ¿qué hará? ¿Nada más me declaro incompetente? No, tiene que turnar. Declina, ¿no? Es decir, yo declino mi competencia y ahí te va, porque esto no es mío. No puedo quedarme con el expediente y nomás, sino que lo mando al juez competente y hay que diga lo que tengo que decir, ¿no? Pero si el juez mantiene salud, mantiene su competencia y se pone aquí machín, ¿qué podríamos hacer? Como demandado, como poner una excepción. Las partes plantean la incompetencia, pero en ese caso será por inhibitoria, es decir, no le entres, inhíbete, no le entres. En el primer supuesto el juez declina, en el segundo caso te pido te inhibas, y si no te inhibes, entonces ahora sí voy al Tribunal Superior de Justicia o voy con los procedimientos que tengan que desahogar. 54. Voy con los procedimientos que tengan que desahogar y entonces ya se verá si eres o no competente. ¿Por qué es tan importante la competencia en los procedimientos?
¿Se acabó? Ya. ¿Ya se paró? Está parpadeando. Bueno, es importante porque todo lo actuado por juez competente es nulo. Cerramos esta parte del temario y continuamos el próximo sábado. ¿Va? Muchas gracias.